Ahí va. Bueno, hola a todos. Tenemos la suerte de tener con nosotros el equipo completo de Más Grande que Yo. Es una obra que se iba a dar en Timbre 4, que el estreno iba a ser en estos días, y por el tema de la pandemia, acá estamos en modalidad virtual. Pero nos da la posibilidad de tener a la autora, Nathalie Fillon, que la tenemos allá en Francia, la directora, Tamara Kipper. Tenemos a nuestra gran actriz Inda Lavalle y nuestra gran asistente de dirección Cintia Guerra. El equipo al completo con nosotros. Buenas. Entonces, la idea de este encuentro que hacemos en el marco de esta semana que organizamos con la Embajada de Francia y el Instituto Francés, que durante toda la semana hacemos encuentros, charlas, obras en vivo, lecturas en vivo, obras pregrabadas, bueno, en fin, era poder tratar de dar explicar un poco en qué estado estamos, en qué estado está la obra, cómo nació ese proyecto. Y arrancando por ahí con vos, Nathalie, que voy a traducir al francés si necesitas, obviamente. Eh, por ahí, cómo es cuando uno escribe, dirige ese texto que giró por todos lados en Francia y fuera de Francia? ¿Cómo es dar ese bebé y decir, bueno, ¿sabes qué? Confío, te lo confío y lo confías a otra directora para que lo lleve a cabo con otro grupo artístico, otro contexto, otro teatro? ¿Cómo es eso? D'abord, c'est un vrai bonheur de se dire que ce qu'on a écrit euh, parle à quelqu'un à l'autre bout de la terre. Que Euh, primero es una gran felicidad de pensar que un texto que uno escribió le dice algo a otra persona al otro lado del mundo. donc, c'est toujours enthousiasmant. Ça veut dire que hum, comme dramaturge, ça veut dire que je suis connectée à des gens que je ne connais pas et qui vivent d'autres réalités dans d'autres pays que le mien. Siempre me entusiasma. Eso significa que estoy como escritora conectada con otros artistas en otro lado del mundo que viven en otras realidades. Eh, y bueno, C'est le plus important. es lo más importante. ¿Y cómo Après, es que, decime, après, comme moi, j'ai fait ma propre mise en scène, j'ai été au bout de mon geste théâtral. Euh, je ne suis pas frustrée. Donc, yo hice mi propia apuesta, digamos, y llegué al final del camino teatral, digamos, del recorrido, digamos, de una obra, entonces no estoy frustrada. et euh, après c'est une vraie question à chaque fois comment l'autre va répondre aux questions scéniques qui sont posées par le texte. Et ça, j'ai hâte en fait de le voir parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se retrouver, qui sont incontournables dans l'écriture, et d'autres qui vont être renouvelées, réinventées. Entonces, pero después está la intriga, ¿no? De cómo va a contestar el otro a esas preguntas que plantea el texto, ¿no? Y me parece que en algunas cosas me voy a reencontrar con mismas respuestas y otras me voy a sorprender. Y bueno, entonces doy la palabra a Tamara Kipper que encaró ese proyecto junto a Inda y a Cintia. ¿Cómo es trabajar con un texto que no fue escrito en Argentina? Fue un proyecto muy personal de Nathalie, escrito incluso para una actriz. ¿Cómo es cuando recibes un texto? ¿Cómo es armar un proyecto alrededor de esto? ¿Cómo es adaptarlo o no, digamos, a una realidad argentina? En fin, todo eso. Bueno, siempre que te encontrás con un texto nuevo, empezás un diálogo con esa obra y empiezan a despertarse preguntas, empezás a abrir puertas, empezás
a descubrir, a tomar decisiones. Eso pasa con cualquier texto. Siempre hay alguien que lo escribió, a menos que, bueno, hagas una obra de creación colectiva, pero cuando hablas de un texto, siempre lo escribió alguien en su, en su mundo particular, hablando de cosas particulares bueno, que resuenan en otros y que se toman caminos nuevos o no, es parte como propio del proceso de una obra. En este caso es un texto hermoso que habla de un mundo que conocemos bien porque es una actriz, la protagonista, entonces nos habla por todos lados, porque las tres, Cintia, Inda y yo, somos actrices. Eh, bueno, Cintia también dirige y escribe. Eh, Digo, nos habla, es de un mundo de teatro y de actriz, particularmente de una actriz. Entonces nos dispara para todos lados porque conocemos bien ese mundo y, y la intimidad también de ese mundo. Eh, si quieren, perdón. Peut-être d'accord, si. Alors, ça commence l'étrangeté, parce que pour moi, j'ai pas pensé que c'était une actrice, mais je comprends pourquoi tu le dis comme ça. Et tu vois, c'est déjà parce que ça parle du théâtre, parce qu'elle parle, elle dit, elle s'imagine entre autres actrice. Mais... Bueno, ahí arranca, por ejemplo, algunas diferencias, pero está perfecto. Para mí, por ejemplo, no necesariamente es una actriz. Pero yo entiendo que pudiera ser una actriz. Mais c'est vrai qu'elle joue elle joue avec le théâtre et oui, avec la notion de théâtre, avec la théâtralité. Donc, tu vois, c'est marrant. Déjà, il y a quelque chose qui est interprété autrement. Bueno, es verdad que actúa con el teatro, la teatralidad, entonces, pero ya tenés ahí, por ejemplo, algo que está interpretado de otra forma, ¿no? Y así son las obras, ¿no? Uno las escribe y después ya son de los espectadores, de los directores, de quienes las toman porque resuenan en lugares otros, tal vez. Para nosotras tres chicas, Cintia, Inda y yo, leímos actriz, ¿no? Sí, sí. Y nos Sí, identificamos con eso. Sí. Yo tengo el recuerdo de un ensayo decir, para mí no es actriz. Yo dije, no, para mí no es. Y después me convencí de que sí. Podemos verlo. Yo quiero decir, Natalie, sí, que cuando me llegó el texto, yo agradecí y dije, gracias por pensar en mí, porque yo mido 20 centímetros menos y tengo unos cuantos años más, pero cabe igual. Lo que me gusta es eso, que cabe igual en mi cuerpo y en mi edad este personaje y lo que le pasa a este personaje. Y eso me parece es lo que vuelve a los personajes, bueno, no sé si llamarlo universal o no sé qué, pero es algo esto que vos decís, ¿no? Que traspasó, que del otro lado del mundo está, y me parece que puede estar en muchas mujeres, en muchas personas, esta Cassandra. Y eso es lo lindo también de poder jugar este personaje, este papel. Porque es un texto, es una obra que fue un fenómeno en Francia, y de hecho llegó, digamos, nos llegó en las manos porque la Embajada está publicando una serie de textos en el marco de una serie llamada Tintas Frescas, y uno de los textos elegidos es Más grande que yo. Pero giró y sigue girando, de hecho, bueno, ahora nos contarás por el tema de la pandemia, pero ¿cómo explicas que sea un texto tan universal y que de hecho resuene tanto? Acá, digo, yo veía la forma en cual realmente tenía una explicación concreta en Argentina y en el contexto de acá.
Siempre es una pregunta, ¿qué es universal? Je pense que déjà, c'est en ne le cherchant pas. Je ne cherche pas l'universel, je cherche le singulier. Mais à un endroit, je pense, qui est à l'endroit de la contradiction, la chose intime de ces choses où on est tous traversés par des choses contradictoires. Et parfois, les fictions veulent, ou les personnages veulent parfois, on veut trop faire une unité. On est dans une quête d'unité, alors qu'en fait, on est tous très multiples. Et je crois que c'est ça qui parle. No, esa cuestión de lo universal es difícil, no es que trato de hacer algo universal, al contrario, trato de hacer algo singular, digamos, y propio. Pero creo que todos estamos habitados en lo contradictorio, ¿no? Estas contradicciones, uno está habitado por eso. Porque somos múltiples, digamos, en esa contradicción. C'est le multiple, je crois. On cherche trop l'unité. On est dans un monde qui veut... On parle aussi de l'identité, comme si une identité était finie, définie. Or, dans nos vies intimes, on sait qu'on est plusieurs hypothèses à la fois, qu'on est traversé par plein de mondes, par plein d'influences, par plein d'hypothèses aussi de vie, qu'on pourrait être ceci, cela. Estamos habitados por muchas hipótesis, ¿no? No somos una cosa, somos muchas cosas. Y eso nos atraviesa. Et aussi, je pense que ce texte résonne beaucoup parce qu'il y a finalement peu de femmes à qui on donne la parole pour parler du monde, de personnages fictifs qui parlent, qui délivrent non pas un message justement, mais qui sont complètement des personnages, j'ai du mal à dire, des personnages, des figures, et qui, j'ai envie de dire, qui parlent du monde entier comme les hommes l'ont fait pendant des siècles et comme les femmes n'ont pas pu le faire. Cassandre ne se définit par rapport à personne, elle se définit par elle par rapport au monde. Et c'est quelque chose qui est finalement assez rare dans le répertoire théâtral. Voy a tratar de traducir que pocas veces, digamos, se le da la oportunidad a una mujer de hablar, de contar de su singularidad el universo. Digamos, siempre fueron los hombres que escribieron por ahí esa posibilidad. Y este espacio, para mí, ese espacio es lo que yo creo, digamos. J'essaie de répondre, je crois, de traduire, mais continue. No, es decir, que siempre muchas, como se dice, personajes femeninos se definían en relación con algo, con hombres o otras mujeres o padres, no sé. Pero yo quería escribir a alguien, una persona que es una mujer, una persona que tiene preguntas metafísicas, pero es una jovencita, una mujer que ¿cómo decir? Difícil, me limite. Mais oui, c'est une vraie prise de parole de femme. La toma de una mujer. Ouais. Et en même temps qui n'est pas revendicatrice. Que no es de reivindicación, digamos. Qui est juste sensible et qui questionne le monde. Et c'est finalement pas si fréquent dans le répertoire. Voilà. Sensible y se hace preguntas sobre el mundo y no hay tantos espacios así en el repertorio de obras teatrales hoy en día. Elle n'est pas victime non plus, elle n'est pas victime. Elle est à l'état de personne, je dirais, d'être. En estado de persona. Sí, yo creo que eso que dice me resuena en el punto, apenas leí la obra,
digo, lo primero que sentí fue la humanidad, justamente. Y creo que eso, esa humanidad que tiene el personaje, es lo que nos hace sentirla universal. Digo, hay algo de esa humanidad contradictoria, compleja, en su poder y en su no poder, que nos acerca muchísimo a nosotras, y creo que es eso lo que nos hace universal, sentirla universal, la humanidad. Sí, también, y también lo que pasa es que esta chica que está escuchando cada día las noticias del mundo, como todos. Es decir, que ahora hay algo nuevo, que estamos todos conectados. ¿Conectados? Está bien. Eh, y, y con el COVID, eso es, no, se ve todo eso. Estamos viviendo la misma cosa de diferentes maneras, pero la misma cosa, el mismo evento, Evento. c'est incroyable. C'est incroyable. Rien que, voilà, là on parle, on a tous vécu le confinement. Es increíble, todos vivimos el confinamiento, todos. Donc, ouais, pardon. No, y teniendo en cuenta eso que acabas de decir, lo del confinamiento, algo que nos une en este momento, pero que vos escribiste la obra antes del confinamiento, ¿cómo sentís que se resignifica la obra ahora con el confinamiento? ¿Qué será? Se resignifica. No hablo francés, no puedo traducir nada. Mais le sens, est-ce que ça prend un nouveau sens? Parce que c'est un spectacle que tu as écrit avant la pandémie. Donc, est-ce que ça reprend un sens nouveau, finalement, aujourd'hui avec... No, no realmente, pero lo que estaba diciendo es que es claro que estamos todos conectados. Ahora se ve, yo lo sabía, yo lo sé desde hace mucho tiempo, pero para mí es la pregunta de las conexiones, las interdependencias, que ahora se ve totalmente, lo que se llama en francés, no sé, l'effet papillon. L'effet papillon. Mariposa, claro, Sí, que es lo que estamos viviendo ahora. Que tenemos que esta conciencia, quizás la conciencia de que Cassandra habla en el texto, esta conciencia está empezando, conciencia de pertenecer del mismo mundo. Pero malheureusement, on a cette conscience dans les temps de crise aiguë, enfer. En tiempos de crisis. Pero me parece que el final del texto, que para cómo empezar, con qué empezar, es la verdadera pregunta. Ahora también era la misma pregunta hace unos cuantos años, es la misma hoy día. Hay todo que cambiar, todo hay que cambiar. Pero hay tantos problemas, tantas emergencias que no sabemos por qué empezar, cómo empezar. Sí. Pero nosotras que empezamos el proyecto antes de la pandemia, cuando vino el confinamiento nos detuvimos unas semanas porque, bueno, cada una se estaba reacomodando como todo el mundo y dijimos, bueno, volvemos virtualmente a ensayar. Y claro que se nos fue resignificando el texto ya por el hecho de ensayar cada una desde su casa, por este medio, y las preguntas empiezan, bueno, en este contexto, a resignificarse con fuerza, ¿no? Tal vez son las mismas preguntas, pero en este contexto, aunque no estamos decidiendo contar la pandemia, pero ahí está en el secreto de lo que no se dice, y es el oxígeno que hoy por hoy respiramos. Entonces, aunque no quisiéramos,
el texto se nos resignifica. Sí, sí, sí. Y también lo que pasa es, on va le jouer la próxima semana. Hay un festival Vamos que, a actuar sí, la semana que viene. pero pues, je pensais que on pensait que ça allait être annulé, et en fait le festival est réduit à 4 spectacles. Vamos a hacer la obra la semana que viene. Pensamos que se iba a anular directamente el festival, pero al final se redujo a 4 obras. Et ils ont gardé Plus grand que moi. Et on est extrêmement ému et tout excité de retrouver les spectateurs la semaine prochaine. Y estamos, bueno, se quedó la obra ya se va a hacer, estamos muy emocionados, emocionadas de hacer la obra. Es la primera vez que la hacen Sí, después de... sí. Y también muchos festivales fueron annulés. Anulados, sí. Anulados. Y por eso es una sorpresa que se va a hacer. Y sabemos, ¿sabes cómo empieza la obra? Es un sueño. Vous êtes ici, comment se dice en español? Están acá, así arranca la obra, ¿no? Acá. Sí, hablan del Sueño recurrente. Es un sueño, es increíble, y yo sé que yo voy a llorar. Y también, Claro, bueno, y también ya pienso la actriz también, porque es exactamente esa situación, que es un milagro encontrar de nuevo a los espectadores. Y pero ahí ya hay algo muy fuerte, porque sí, ya era un milagro, ya es un milagro el teatro y cuando uno puede conectar con el espectador en una situación donde además no se pudo hacer, poder volver, que además nosotros todavía no lo podemos hacer, o sea, en nuestro lugar, que de verdad todavía todo lo que estamos haciendo es a través de una pantalla, la idea de poder volver a lo presencial es sí. Pero algo muy fuerte. Cuando vais a hacerlo, no sé cuándo, pero vais a hacerlo de verdad. Esperemos. Sí. Habiendo un milagro también, y esas palabras van a sonar tan fuerte, por seguro. Sí. Pero te hago una consulta porque, por ejemplo, tanto Cintia como Inda están, por ejemplo, en una obra en vivo que hacemos online. De hecho, ahora en breve tendrán que retirarse a eso. Tamara estuvo también en una lectura que hicimos. Todo fue por Zoom, por necesidad de hacer teatro. ¿Ustedes pensaron en hacer la obra también por streaming o por Zoom? Digamos, ¿hubo esa reflexión o directamente dijeron, no, vamos a esperar a que se pueda, a que haya espectadores, porque no tiene sentido hacerlo? No, vamos, mira, yo creo que este momento tiene algo muy de encontrarse con las cosas, sobre todo el teatro. Ayer yo pensaba, vamos haciendo. No es que dijimos, no, nos negamos a... Por ahora sabemos que estamos ensayando, que podemos trabajar, que estamos avanzando con los ensayos y que son increíbles las cosas que pasan en la casa de Inda cada vez que ensayamos. Claro, pero es que es un milagro. Cuando descubrimos que podíamos ensayar casi como si estuviéramos en una sala, pero porque nos podíamos comunicar, porque podíamos pedir cosas, porque Inda podía probar en su casa, con toda su casa, eso fue un hallazgo, una alegría, por supuesto que extrañamos estar en vivo, pero se puede trabajar. Por ahora pensamos en teatro siempre. El imaginario está en una sala. No sé qué va a pasar en un tiempo, no lo sé realmente. Por ahora todo lo que vamos imaginando, todo lo que se presenta como puesta es en sala.
Y sería más concreta, es en la sala de México de timbre. Claro, es como que ya vemos... ¿Cómo la imaginamos? Sí, pero bueno, hay que respetar la evolución de los procesos. No tengo ningún apuro porque es algo que lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque nos encanta la obra, porque nos gusta trabajar juntas. Entonces me parece sagrado respetar esto y no querer que sea algo. Por ahora la imaginamos en teatro. Ok. Y ahora Natalie, por ahí nos puedes contar un poquito cómo es, digamos, allá un poco el apoyo que puede existir o el sostén que tienen los artistas en este momento. ¿Cómo es, digamos, porque nosotros estamos tratando de sobrevivir acá haciendo de todo, porque por necesidad económica y por necesidad como artista de hacer cosas, ¿no? No. Yo creo que en Buenos Aires hubo primero un repliegue y después ahora hay cantidades de cosas que están apareciendo por todos lados. ¿Por qué hay necesidad económica? Pero también porque hay necesidad como artista de estar, más allá de que el medio es totalmente distinto, por ahí es rudimentario hoy en día y seguramente mañana se irá modernizando o se irá un poco más cerca de lo que es el teatro, pero ¿cómo es allá? ¿Hubo también esa misma necesidad? ¿Hubo también todas esas cosas por Zoom o en vivo o por streaming? ¿O directamente hubo como un parate, un parón y ahora retoma? La situation actuelle, tu veux Ouais. dire. On a la chance. On a pour l'instant une grande chance, c'est d'avoir un statut, le statut des intermittents du spectacle, qui nous protège et où le gouvernement, l'État français a donné beaucoup d'argent, a lâché beaucoup d'argent pour toutes les, à organiser le chômage partiel, etc. Et pour De que en Francia está el estatuto de intermitencia del espectáculo y que se nos protege bastante y el Estado francés dio mucho dinero con el paro parcial, se llama el paro parcial, en el cual aportan dinero a los que son empleados. Pour le spectacle vivant, quand on est intermittent, ils ont prolongé nos droits de 1 an. C'est-à-dire qu'on va être protégé pendant 1 an. Para este espectáculo, entonces vos tenés derechos un año más. Más allá de los aportes que hayas hecho, estás protegido durante un año con protección y con aportes del Estado. Mais on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer. On sait que cette crise va avoir un impact de très longue durée, en fait, que les productions vont avoir du mal à se monter après. Là, pour l'instant, on est protégé, mais comment les choses vont s'organiser? Personne ne sait. Ce que je sais, c'est... Bien a largo plazo qué va a pasar. Hoy en día estamos protegidos, pero sabemos que por ahí va a ser más complicado largar una producción nueva. Más adelante no se sabe básicamente lo que va a pasar. En France, c'est un pays très institutionnalisé. Donc, la culture est une institution. Donc, l'institution se sauve. Tout le monde parle de la culture. On protège. L'institution se protège elle-même. Mais les artistes... Francia es muy institucionalizado, ¿no? Entonces, todos son instituciones. La cultura es una institución. Entonces, la cultura como institución se salva, pero los artistas... Es una pregunta. Es la diferencia, porque la cultura, todos hablan de la cultura, y vamos a salvar la cultura, yo lo sé. Pero la cultura hay muchas cosas, hay muchas instituciones, mucha gente que trabaja para la cultura. Pero los artistas es algo
autres. La plupart d'entre nous, on est indépendants, on est atomisés. Somos independientes, artistas independientes. Et je ne sais pas, personne ne sait ce qui va vraiment, tout ce que ça va produire. Je pense qu'il y aura j'ai peur du darwinisme culturel. Nadie sabe lo que va a pasar, tengo mucho miedo del darwinismo cultural. ¿Del qué? El darwinismo cultural. ¿Qué es eso de apostar al darwinismo Que les plus gros, les plus riches mangent les plus petits, et les moins riches. Los más grandes, los más ricos comen a los más chicos y los más pobres. Les plus installés fassent disparaître les plus fragiles. Parecer a los más chicos. Pero no sé, peut-être ça sera au contraire la fable il y aura aussi peut-être la fable du roseau et du chêne et du roseau, parce que il y a des Ahí va a ser la fábula del rosedal y del árbol, un árbol bien grueso, que es una fábula de La Fontaine, ¿no? ¿Es esa? Sí, le chêne qui casse et le roseau qui plie. Le chêne es un árbol típico en Francia, es como decir un roble, no sé, ¿no? Un árbol muy fuerte, pero se rompe. Sí. El rosedal flexible. Lo flexible capaz parece más débil, pero dura más. Algo así. Sí. Contra el viento, sí. Hay esas dos opciones, no sé lo que va a pasar. Quizás los dos van a existir también, el darwinisme y la fable du chêne et du roseau. Je sais qu'on est très fragilisé, même si on n'est plus protégé économiquement que l'Argentine, on est quand même très fragilisé aussi sur le fond, puisqu'on nous enlève, cette crise nous enlève notre raison d'être, qui est la rencontre, le rassemblement, de parler à l'autre. Muy fragilizados, todos. Obviamente es distinto acá que en Argentina, pero esta crisis nos saca nuestra razón de ser, ¿no? Que es el encuentro, de estar con gente, ¿no? De poder... ¿Y cómo hacen entonces? ¿Cómo lo sobrellevan? Il y a plein, pour l'instant, il y a plein il y a dans les théâtres nationaux, il y a beaucoup de théâtres, les scènes nationales, les théâtres nationaux, il y a un protocole normalement à la rentrée, là où comme on va jouer par exemple aussi là, pendant le festival, les spectateurs sont plus éloignés les uns des autres. En los teatros nacionales y ahora en este teatro debemos estar, hay como ciertos protocolos, hay distanciamiento social en la platea. Il y a aussi, on organise dans les théâtres, ils organisent la circulation du public pour que les gens ne se croisent pas. On rentre avec des masques et on peut après, une fois qu'on est assis, on peut enlever le masque. Pour l'instant. Hein. Organizan la circulación del público, ¿no? Vos entras con máscara, pero después durante la obra lo puedes sacar. Il y a aussi les théâtres, beaucoup de théâtres et de compagnies ont fait beaucoup de choses en ligne pendant le confinement, ont essayé d'inventer des choses, on réfléchit aussi à dans quel autre espace, justement, est-ce qu'on peut jouer dehors. El hecho de poder hacer afuera, en todo caso, que es un lugar al aire libre, se hizo cosas online también, las compañías hicieron, para pensar. Il y a plein de choses qui sont plein de choses qui sont imaginées. Et alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on se repose vraiment la question des nécessités, de l'adresse au spectateur, de l'adresse au public. Et là aussi, je pense que c'est différent. La France est un pays riche. En toda esa reflexión está el hecho de cómo dirigirse al público. Está eso en el centro de la pregunta. Comme la France est un pays quand même très riche, très institutionnel aussi, très académique. Il y a quelque chose de bon dans cette crise qui repose la question de la vraie nécessité. Algo bueno en esta crisis es la necesidad, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Y eso es la pregunta que se está rehaciendo ahora. Claro, creo que nosotros como siempre vivimos en crisis,
otras, pero crisis, siempre estamos haciendo, porque Sí. siempre estamos en crisis. Sí, sí. Vous êtes plus préparés que nous à ça, je pense. Están Moins más protégés, moins mejores preparados. protégés, plus préparés. Mm. Sí. Et, Quería, on por devrait, ahí, nous, faire prendre des leçons chez vous. tenemos que nosotros tomar clases ¿Qué dijo de ustedes Max? en ¿Podés Argentina. traducir Sí, eso que dijo Natalie? dijo eso, tenemos nosotros que tomar clases de ustedes. Sí, lo pienso. Bueno, pero a nosotros un poco de no crisis nos vendría bien en algún momento. Un poquito, aunque sea. Sí, quisiera tanto, pero sí. Bueno, para concluir, nada, por ahí agradecerte, digamos, porque también este encuentro lo tenemos porque estamos en este contexto y por ahí sería, y lo podemos dar al público de esta forma. Agradecerte a vos, Natalie, de haberte tomado el tiempo de estar con nosotros y a todos ustedes, obviamente, Inda, Cintia, Tami, de estar y formar parte de este ciclo que organizamos en Timbre toda la semana, que hoy termina. Más grande que yo, entonces se va a estrenar, no sabemos cuándo. Pero en Timbre, ¿podemos decir que en Timbre? En Timbre. Yo vendré. En Timbre. Bueno, sí, y obviamente ahora estamos siguiendo el proceso de ensayo, pero en cuanto esté en vivo, pues lo empezaremos a publicar y sabrán toda la gente que nos está siguiendo cuando arrancará. Gracias a todos. Hoy es el último día del festival nuestro, así que hay una programación todo el día. La pueden seguir. Muchas gracias, Natalie. Muchas Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tengo que hacer pausa.